Hola, hola familia, ¿cómo están? Perdónenme, ya estoy de vuelta, híjoles, ¿qué les digo? Fallas tecnológicas. Se me fue la luz y se me apagó la computadora y se me apagó todo. Entonces les pido una disculpa por las fallas tecnológicas. Entonces voy a esperar nuevamente a que se conecten los que ya se fueron. Bueno, algunos más. Y continuamos y retomamos la charla. Este, de entrada, pues, am, denme un segundo, déjenme terminar de acomodar esto. Ok. Bueno, nuevamente, ay, joles, no sé por qué no puedo ver comentarios. A ver, aquí están. Nuevamente voy a pedirles si por favor podrían indicarme si el video se ve bien y el audio se encuentra bien, se escucha bien, para poder retomar donde nos quedamos. Y nuevamente les pido una disculpa, bueno, ¿qué les digo? Pues no está en mis manos, ¿no? Este tema, perdona, que ocupo aquí iluminarme porque con lo negro que estoy, ni me veo. Bien, voy a esperar un momentito más en lo que me comentan si el audio es correcto, se escucha bien, para proseguir. Marel dice que sí, perfecto. Entonces con eso nos quedamos y continuamos. Híjoles, tan inspirado que andaba. A ver. Bueno, entonces les decía que eh, de las drogas, estábamos en el tema de las drogas. Entonces les decía que algo que hay que revisar bien es eh, desde qué aspectos o desde qué indicadores vamos a ponderar, qué indicadores vamos a ponderar para definir si la ayahuasca es droga o no. Ahora, y si el hecho de que sí sea, en caso de que definamos que sí, porque como pueden ver, y según lo que les acabo de decir, toda la literatura de la que les estoy hablando la voy a pegar en los comentarios. Pero eh, hay muchos indicadores, la mayoría, que te harían creer que no es una droga, o sea, que te podrían validar el argumento de que no es una droga, algunos otros que sí. Entonces, pues creo que queda mucho a la consideración de cada uno de ustedes. Ahora, drogas, pero hay otra variedad de drogas, legales e ilegales. El alcohol mata a millones de personas en el mundo y es legal. El cigarro mata millones de personas en el mundo y es una droga. O bueno, está catalogado como droga, como estupefaciente. Los antidepresivos matan millones de personas y dañan crónicamente millones de personas en el planeta. Y muchas drogas más legales que están matando gente, que están haciendo mucho daño, pero son legales, ¿no? Porque tienen algún valor terapéutico, ¿no? O medicinal, sobre todo en el tema de la sintomatología, porque un antidepresivo no resuelve nada, ¿no? Y si hay algún psiquiatra, les pediría que me contraargumenten lo que acabo de decir, si tienen los fundamentos. Y las plantas enteógenas nunca han matado a nadie. Aquí voy a abrir un paréntesis y voy a poner a nadie que las haya consumido responsablemente. Entonces, cierro paréntesis, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Las plantas enteógenas, como cualquier sustancia, tiene características de cómo debe de consumirse, ¿no? Si no lo haces de tal manera, puede generarte un daño, ¿no? No por consumirla, sino por la forma en la que la consumes. Entonces, las plantas enteógenas van de la mano con la responsabilidad. Ejemplo, el alcohol tiene leyendas que te dicen que si tomas de cierta manera el alcohol puede generarte daños, ¿no? Nocivos para la salud. Este, y aún así la gente se emborracha y se daña con el alcohol, ¿no? ¿Qué hace al respecto la ley? Pues nada, poner más leyendas, ¿no? Con el cigarro pasa lo mismo, hasta fetos, ¿no? Que se mueren y así. Pero con las plantas enteógenas, este, no sé qué tan factible sea que se puedan utilizar dentro del sistema gubernamental con, con previa información de cómo consumirlas para que sea de manera inocua, ¿no? Como lo es cuando se consume bien. Entonces, es como todo un tema que me gustaría dejarlo ahí para que ustedes comenten si es una droga, si no es una droga, y si sí es, este, qué relevancia tiene que sea una droga con respecto
a el beneficio que podemos obtener de ellas, ¿no? Que ahorita vamos a abordarlo más adelante. Eh, Respecto a los patrones de consumo, hay como varias cosas que quería platicar, ¿no? Bueno, tres en general, tres aspectos. Uno, tolerancia. Tolerancia es un estado de adaptación biológica que se caracteriza porque disminuye la respuesta que provoca la administración de la misma cantidad de una droga. No encaja en las funciones de la ayahuasca. La ayahuasca no hay nada de literatura ni de ciencia de la que ya hay existente sobre ayahuasca que sostenga que la ayahuasca puede generar tolerancia. Eso no pasa. Nuevamente, reto a cualquier persona que esté viendo la transmisión a que contraargumente lo que acabo de decir. Dependencia se define como el estado psíquico y en ocasiones también físico, resultado de la interacción entre un organismo vivo y una droga, y que se caracteriza por modificaciones del comportamiento y por otras reacciones. En este estado siempre aparece una pulsión a ingerir la sustancia de forma continua o periódica con objeto de volver a experimentar sus efectos psíquicos o en otras ocasiones para evitar el malestar que provoca el no poder consumirla. No hay forma que la ayahuasca encaje con dependencia. Al contrario, los que conocen esta herramienta, esta planta, saben que la respuesta inmediata casi de la mayoría es, no manches, ya no quiero volver a hacer esto, ¿no? Por lo menos de bote pronto, ¿no? Y algunos otros conceptos que vale la pena tomar en cuenta son el síndrome de abstinencia. La ayahuasca no da síndrome de abstinencia, no genera conducta adictiva, no genera drogadicción. No voy a definirlas, aquí están las definiciones, pero las voy a dejar ahí para no perder más tiempo en definiciones, en leer definiciones. Este, uso nocivo, patrón de uso de sustancias psicoactivas que produce daños a la salud y este daño puede ser físico o mental, no lo incluye la ayahuasca. Consumo de riesgo, patrón de uso de sustancias psicoactivas que incrementa el riesgo de consecuencias nocivas para el usuario, no funciona así. Saben que los que vamos a editar a la selva, ya con los indígenas, ellos tienen patrones de uso y consumos frecuentísimos, ¿no? Que con cualquier otra sustancia pondría en riesgo tu vida, pondría en riesgo tu vida inmediatamente, ¿no? En muy pocos días. Con la ayahuasca no pasa, nunca ha pasado, ¿no? Cuando es un consumo responsable, cuando se hace respetando como algunos patrones o algunos códigos farmacológicos que no hay que romper, ¿no? Como cierto tipo de alimentación, para no generar interacciones, etcétera. Abuso. El abuso es el patrón de uso de sustancias que produce perturbaciones o limitaciones clínicamente significativas. ¿No pasa? Y bueno, consumo problemático, patología dual, todo esto no aplica para la ayahuasca, por ejemplo, ¿no? La ayahuasca, para no dejarlo así en la obviedad o en dar por hecho que todos saben lo que es, la ayahuasca es una decocción de un par de plantas de la Amazonía, que solamente existen en la Amazonía, y que son molidas y cocinadas con el propósito de crear una sustancia, un tipo de infusión, también llamado ayahuasca, que, bueno, las plantas científicamente se llaman Banisteriopsis capi, una liana, y Psychotria viridis, un arbusto, las hojas de un arbusto. Que al hacer esta infusión, esta decocción, pues esta misma se toma de manera ceremonial o terapéutica y bueno, genera todos los efectos que están fácilmente al alcance de todos en internet, ¿no? Efectos de superación de ansiedad, de depresión, de estrés postraumático, de angustia, la capacidad de introducirte a estados de autoconocimiento, de introspección, de, de bienestar, vaya, de bienestar y de salud, como lo indica la OMS en su definición de salud holístico, integral. Es decir, la ayahuasca te lleva desde todo el espectro de su actuación, al utilizarla, al bienestar físico, al bienestar mental y también al bienestar social, porque la ayahuasca te invita, ¿no? Te genera esta capacidad de entender cómo tú estás conectado con todo tu demás entorno, con las personas, con el ecosistema, con aquello que tú entiendas como Dios, universo, energía, etcétera, ¿no? Aquello que consideras relevante, divino, sagrado, y también cómo te comunicas y cómo te relacionas contigo mismo. Todos los indígenas utilizaban estas plantas para
poder comprender y a profundizar en el tema de las relaciones, entendiendo que las relaciones, estas cuatro, con tu prójimo, con tu entorno, o sea, con el ecosistema, con lo divino, lo sagrado, ¿no? Como lo entiendas, y contigo mismo constituyen la base, la plataforma para poder construir un estado de salud y de bienestar integral, ¿no? Bien, entonces, bueno, ya hablamos de las plantas enteógenas que son y para qué sirven, específicamente hoy de la ayahuasca. Y quisiera hablar entonces ahora del estatus legal de las plantas enteógenas. El estatus legal es algo bien complicado, ¿no? A ver, voy a aprovechar antes de comenzar con esto para leer algunos comentarios. Eh, ho- Hola prima, soy tu fan. Somos fans mutuos. Esa prima mía es toda un influencer. Este, David dice, el azúcar se dice que es la mayor droga, la mayor droga, la mayor droga, creo que quiere decir, que hay. Sí, lo comparto. Es la más dañina y como es legal y no ves el efecto inmediatamente, se usa indiscriminadamente, pero el azúcar es de las sustancias más altamente nocivas y con la que te traen envenenado y amarrado a todo el planeta. Entonces, bueno, creo que ese va a ser también un tema del azúcar, ¿eh? Valdrá la pena ahí. Si hay algún nutriólogo también que quiera este, ser invitado a dialogar y a debatir sobre este tema del azúcar, bienvenido. Pero vamos a hacer un tema solamente del azúcar, porque vale la pena profundizar con lo del azúcar. Dice Nicté, y quienes piensan que las que no son legales, y quienes piensan que las que no son legales y que son mucho peores que las que sí son legales. Creo que va más con el miedo que tienen sobre las plantas, me imagino, y sus efectos, incluso miedo a lo desconocido. Totalmente de acuerdo, absolutamente. El alcohol y los cigarros son negocios que controlan masas, absolutamente de acuerdo con usted. Los medicamentos psiquiátricos o controlados, sí existe evidencia del daño físico y a nivel psicológico que causan dependencia y la ayuda es paliativa. Exactamente, y yo coincido completamente con lo que acaba de decir Marely, absolutamente. Es un paliativo, no resuelve absolutamente nada. Apaga un fuego superficial, ¿no? Sintomatológico, pero no resuelve nada. Pero hasta ahí llega la capacidad de la medicina moderna de atender el padecimiento en temas de depresión, de estrés postraumático. Hay gente que está siendo olvidada ahí, solamente les dan drogas y les dejan olvidadas porque es a lo más que llega. Entonces tenemos que bajar y aterrizar este tema de la farmacología, ¿no? De la farmacología y las drogas legales y ilegales y su campo de acción real con la gente que está padeciendo problemas de ansiedad, de estrés postraumático, de estrés en general, de depresión y bueno, muchos más. Voy a terminar de leer el comentario porque estaba muy bueno, ¿eh? Y causan dependencia, está comprobado, efectivamente, está comprobado científicamente cómo si generan mucho daño residual en quien toma antidepresivos. La ayuda es paliativa, es decir, en el momento que se requiere ante el evento estresor, efectivamente, pero si el paciente lo retira de manera repentina, produce síndrome de abstinencia, o sea, droga, el cual conlleva a seguir consumiéndolos. Exactamente, esto acaba de validar todo lo que acabo yo de leerles, ¿no? Y también mi postura. Alejandra América dice, Gus, te mando saludos, yo he hecho varias ceremonias contigo y la última, estando embarazada, fue muy linda la conexión con mi bebé. Ah, bueno, aparte, dentro de todos los beneficios que podríamos llevarnos toda la plática diciendo sobre la ayahuasca, igual luego podemos hacer un tema sobre pues es eso, ¿no? Esta conexión con lo que para ti es sagrado y bueno, para muchos como nosotros, como mí, yo que soy papá, la paternidad, los bebés, los niños son sagrados, ¿no? Entonces, qué chido, qué bonito leer esta conexión con tu bebé, América. Te mando un saludo bien fuerte. Y bueno, entonces continuamos. Estatus legal. En cuanto al estatus legal, a ver, aquí está, estatus legal. Voy a enfocarme otra vez en el tema de la ayahuasca porque es para poder ir, no expandiéndonos tanto y dispersar toda la información e irla concentrando y centralizando. Vamos nuevamente a enfocarnos en la ayahuasca y vamos a compartir, quiero compartir esta información. Dice la ayahuasca.
Es una sustancia fiscalizada en la lista 1 de la Convención de Naciones Unidas sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, que es la que rige y la que está firmada por casi todas las naciones, ¿no? Como tal, el DMT se considera una sustancia cuyo uso, el DMT activo, sustancia activa que contiene la ayahuasca. No solo esa, hay muchas más sustancias y más alcaloides, pero principalmente el DMT, de él habla, ¿no? El DMT se considera una sustancia cuyo uso, fabricación y venta están prohibidos, salvo usos médicos y científicos muy limitados. No obstante, la decocción de ayahuasca propiamente no se encuentra bajo control internacional y así lo ha confirmado la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, JIFE. En la práctica de los estados, o sea, de cada país, esto ha sido interpretado de diversas maneras, clásico de legislaciones y reformas y acuerdos en los cuales cada país, según su conveniencia, crea una narrativa o interpretación de lo firmado, ¿no? Por lo que a nivel nacional, la ayahuasca recibe diferente tratamiento legal, que se puede agrupar en tres tipos. Primero, los países donde se permiten y a veces se regulan determinados usos de la ayahuasca, como por ejemplo el uso religioso para algunas iglesias. Por ejemplo, en Brasil con el Santo Daime, en Estados Unidos con la Iglesia Nativa Americana y en Canadá. O el uso tradicional en Perú, donde es considerado patrimonio cultural de la nación. Perú formuló una reserva para estos usos, una reserva legal para estos usos tradicionales de la ayahuasca al adherirse a la Convención de 1971 en Ginebra. Entonces, ¿qué dice este párrafo? Que en Brasil, Estados Unidos, Canadá, Perú, Brasil, bueno, perdón, ya repetí Brasil. La ayahuasca tiene usos legales, prácticos, medicinales, y hay todo un contexto legal, cultural, gubernamental que abraza, que crea un marco para la utilización de la planta, ¿no? Por todas las de la ley. Segundo tipo de países que agruparía aquellos donde se permiten y a veces se regulan determinados usos de la ayahuasca. Ay, perdón, leí lo mismo. Esa es la primera. Segundo, aquí está. El segundo tipo es aquellos países donde la ayahuasca está específicamente prohibida, como Francia, en cuyas listas de control se incluyen diversas plantas utilizadas en la decocción, o donde, como en Rusia, se le ha considerado como tal al estar prohibidas. De manera general, todas las plantas que contengan ingredientes psicoactivos, imagínense, todas las plantas que contengan ingredientes psicoactivos. Bueno, esto es en Rusia, Francia. Por último, el tercer grupo aglutina a los países en los que existe un vacío legal, ojo, un vacío legal respecto a la ayahuasca. No está específicamente prohibida, pero tampoco permitida. ¿Les suena? Y varias personas han sido procesadas por recibir el brebaje, el bebedizo, dice, por correo o traerlo consigo en el avión. Es el caso de países como Portugal, México, Israel o también España. El país, hablando de España, el país donde se ha registrado el mayor número de incidentes legales relacionados con la ayahuasca en los últimos años. De hecho, hay un antecedente, creo que es del 2018, donde constantemente estaba siendo detenida la gente por portar ayahuasca, transportar ayahuasca, sin ningún fundamento legal, porque ahí están en una ambigüedad legal. Pero aún así los detenían, los podían dejar prisioneros durante meses, ¿no? Sin ningún juicio, porque ahí están y mientras investigan si sí, si no, si qué, si legal, no legal, pues los hacen pasar un muy mal rato, ¿no? Pero como no pueden sostener el argumento de la ilegalidad de la ayahuasca, tienen que liberarlos, ¿no? Y los han liberado. No sin antes una gran presión internacional. Busquen en YouTube, hay videos de como un congreso, una convención internacional, auspiciada por ACERS, un gran instituto científico alrededor de las plantas enteógenas, científico, ACERS se llama. Voy a dejar enlaces de eso aquí mismo en los comentarios, donde crearon una convención en España, en Ibiza, e invitaron a la comunidad científica, a indígenas nativos de Brasil, de Perú, invitaron a intelectuales, a gente relevante en todas las áreas, en áreas gubernamentales. Por ejemplo, fue
el departamento de salud, de salud o de, sí, de salud, o de la policía de Brasil, ¿no? A hablar en favor de la ayahuasca, diciendo que es un tratamiento exitoso con los prisioneros, ¿no? Para rehabilitar reos, ¿no? Este, sosteniendo que es un patrimonio de la nación en Brasil, en Perú y en varios lados más, ¿no? Entonces fue tanta la presión internacional en esos países, perdón, en este Congreso de Ibiza en España, que tuvieron que soltar, el gobierno soltó por presión a la gente que había atrapado, pero todavía sigue siendo recurrente como el encarcelamiento y la detención, pues quizá incluso ilegal, ¿no? De las personas que transportan ayahuasca o mueven la ayahuasca, ¿no? Pero bueno, entonces, este es el estatus legal de la ayahuasca. ¿Qué significa? Seguimos, aquí en México, por ejemplo, estamos en una ambigüedad. Igual pueden detener a una persona que transporta la ayahuasca o que la utiliza, igual no. A la vez se permite, pero no. Yo creo que valdría la pena también iniciar una discusión respecto al si valdría la pena impulsar un movimiento social que obligue, y también quería hablar sobre esto, que obligue legalmente al Estado a despenalizar o legalizar la ayahuasca y las demás plantas medicinales que existen en México. ¿Basado en qué? Uno, en la inocuidad científicamente comprobada. Dos, en el derecho al libre desarrollo de la personalidad, concepto mediante el cual ha sido abanderada la lucha para legalizar el cannabis en México. Repito, el libre desarrollo de la personalidad, que es un derecho constitucional, ¿no? El que cada persona desarrolle su personalidad como se le pegue la gana, ¿no? Con drogas, con libros, con religión, con lo que se le pegue la gana, con sectas, con lo que se le pegue la gana, ¿no? Es un derecho constitucional. Entonces, abogando a este derecho, y si hay algún notario, algún abogado, algún juez, alguien que esté viendo esta transmisión, eh, sáquenos de la ignorancia, ¿no? Aporten conocimiento a esta causa, ¿no? A estos argumentos. Valdría la pena impulsar un movimiento que libere la utilización de las plantas enteógenas con alguna normativa, por supuesto, de responsabilidad, pero que quite todo el tema sectario, de tabú, de ocultismo, para poder utilizar estas plantas, dado su gran valor terapéutico, cultural, espiritual, medicinal, que tienen y que está más que sustentado, ¿no? Bien, entonces, esto es el estatus legal. Ya hablamos de la inocuidad de la planta. Quiero nada más retomar una parte. Hablamos de la inocuidad de la planta, que la planta tomada como debería, o sea, como lo han enseñado las tradiciones que conocen de la planta, es completamente inocua. Sin embargo, como todas las sustancias, hasta el agua consumida en exceso es dañina. Cuando la ayahuasca la consumes sin tener las precauciones, por ejemplo, de alimentación, de no estar drogado, intoxicado con ciertos fármacos y drogas, sí puede poner en riesgo tu salud. Y eso es algo que todos los que yo quiero creer que todos los que compartimos esta herramienta, facilitamos esta herramienta, compartimos con los grupos a quienes se las compartimos, ¿no? Este, sí hay cosas que debes de cuidar, de no ingerir y estados en los que no debes de estar cuando asistes a una sesión para utilizar esta herramienta, esta planta maestra enteógena. Entonces, ¿qué hay que cuidar sobre la ayahuasca? Básicamente la alimentación, porque los imaos son inhibidores de una enzima, que es la monoaminoxidasa, y esto bloquea la digestión de ciertos alimentos. Por eso hay que cuidar mucho el tema de la alimentación para que no haya una intoxicación. Este, hay que cuidar el tema de las drogas y las sustancias, porque el alcohol también, por ejemplo, ¿no? Y la ayahuasca, al ser una medicina que purifica y limpia tu cuerpo, requiere de que prepares tu cuerpo para recibir esta medicina. Y si la combinas con ciertas sustancias, sí puedes poner en riesgo tu vida. Por ejemplo, y esta parte quiero dejarla como bien clara y bien lo mejor expuesto posible, porque va a sacarnos nebulosas respecto a las drogas y a las drogas legales, sobre todo, ¿no? Específicamente a los antidepresivos. La ayahuasca genera producción y regulación de neurotransmisores de manera endógena, o sea, generados desde dentro del cuerpo, como la serotonina.
¿no? Esta hormona, este neurotransmisor que nos fascina a todos, quisiéramos tener así en costales, ¿no? Llenos costales de serotonina en el cuerpo. Y los antidepresivos generan la producción, estimulan la producción también de este neurotransmisor de manera exógena. Es decir, que tú obligas a través de ingerir estas sustancias al cerebro a producir. Hay una ley en la medicina que cuando tú le das al cuerpo desde fuera, exógenamente, una sustancia que el cuerpo puede producir naturalmente, endógenamente, o sea, desde dentro, se bloquea esta producción. Pasa con cuando se toman esteroides, ¿no? Y hay algo que se llama hipogonadismo y falta de producción de testosterona, ¿no? O producción de estrógenos, la hormona contraria, ¿no? Ya que tú le das exógenamente la testosterona al cuerpo, le inyectas, ¿no? En esteroides anabólicos. Entonces viene un efecto adverso, ¿no? Pasa algo similar con la serotonina y la ayahuasca y los antidepresivos. Cuando tú le das antidepresivos al cerebro y combinas con ayahuasca, hay una hiperproducción de serotonina. Se le llama en la medicina síndrome serotoninérgico o síndrome de la serotonina, en el cual la producción es tan grande que el cuerpo colapsa porque no puede sostener ni siquiera la serotonina, que es una super hormona, un super neurotransmisor, aún en grandes cantidades es contraproducente para el cuerpo. El cuerpo requiere en cualquier sustancia equilibrio. Entonces, la ayahuasca, producción endógena de serotonina y otros neurotransmisores. Antidepresivos, producción obligada exógena, si funciona, de estos antidepresivos. O el consumo directo de neurotransmisores, ¿no? Como el litio y otros, ¿no? Drogas, medicina, ¿no? Unos estimulan el bienestar natural, el recobro del equilibrio natural del cuerpo y la producción de sus hormonas que necesita. Otro se las da por fuera, pero favorece el que también no se produzcan por dentro. Bien, recuerden que está abierto esta charla para el debate, argumenten, si me equivoco, si tienen otra información, compártanla. Y hay un tema que quiero platicar también sobre la ayahuasca y también esta parte sí, generalizarla o expandirla a las demás plantas enteógenas, que es la sustentabilidad o lo sostenible, que puede ser la utilización de estas plantas para los fines más nobles como para cualquier otro fin, ¿no? Voy a leer tantito algunos comentarios. Eh, Dice Violeta, oye mi Gus, ¿una persona ciega o sorda puede tomar ayahuasca? Por supuesto que sí. Actúa igual en personas con discapacidad. Mira, yo le he dado ayahuasca a personas con debilidad visual y con discapacidades neuromusculoesqueléticas y musculoesqueléticas. Y no he tenido ningún problema, no ha habido ninguna diferencia con cualquier otra persona, pero quizá habría que meternos a estudiar o a experimentar responsablemente, ¿no? Con un cuerpo metodológico, este, con discapacidades sensoriales como la sordera, por ejemplo, que si es el caso y si van conmigo, pues yo también sé lenguaje manual, así que lenguaje de señas, así que también, no, podemos trabajar, ¿no? Pero yo pensaba mucho en el tema de las discapacidades mentales, ¿no? O intelectuales, ¿no? Como el autismo, el Asperger, ¿no? Ya hemos tenido algunas personas con estos padecimientos, es que ni siquiera sé si llamarles padecimientos, ¿no? Eh, y han resultado en experiencias bien trabajadas, bien llevadas, que han generado valor, pero creo que falta mucho más experiencia, mucho más literatura y mucha más práctica, ¿no? Práctica responsable, es decir, con equipos multidisciplinarios que podamos contener el trabajo con esas personas, ¿no? Entonces, híjole, se me hace que fue muy ambigua mi respuesta, Viole. Específicamente ciegas, no, sí débiles visuales, con sordos no he trabajado, pero no tendré ningún problema en trabajar con ellos. Bien, no hay más comentarios. Ok. La sostenibilidad o sustentabilidad
de la ayahuasca. Miren, este tema me ha generado mucho ruido mental desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque a mí, a Gabriel, mi hermano, ¿no? Porque no sé, realmente no sé, quiero ponerlo a consideración, qué tan sostenible es el hecho de que, por ejemplo, que todo el planeta consuma ayahuasca, ¿no? Los recursos en la Tierra son finitos. Por lo tanto, nada que sea permanente y para todo el planeta es sostenible. No tomando en cuenta que somos 8 billones de personas en el planeta. No hay nada que pueda sostenerse para 8 billones de personas en el planeta. Entonces, eh, no voy a dar ninguna respuesta, voy a plantear preguntas y voy a dar algunos argumentos. Ojalá ustedes me ayuden a profundizar en este tema, pero el consumo de plantas enteógenas como de alimentos, como de cualquier mercancía o cualquier valor, ¿no? Experiencial como el ayahuasca, o valor de cambio como la ropa y esto, este, tiene como límite el que pueda producirse sin acabar con el entorno o el hábitat o el ecosistema que genera esta sustancia, esta planta, o las mercancías, ¿no? Estamos activa, que es otro tema que quiero tratar después, se llama el antropoceno. Estamos llegando al momento, por primera vez en la historia, al momento en el cual el humano es el factor que ha transformado al planeta en cuanto a la atmósfera, ¿no? Y que podemos ser el único factor de extinción del planeta, ¿no? Esto antes no pasaba, antes vivíamos en una era que se llamaba el Holoceno, ¿no? Y al parecer la comunidad científica dice que ya entramos al Antropoceno. Ya el humano es el factor que va a transformar irreversiblemente, o puede hacerlo, o ya lo está haciendo, este, la vida en la Tierra. Entonces, este es un tema así, tal cual lo vamos a tratar, ¿no? Se llama Antropoceno. Entonces, lo que indica es que el humano y la forma en la que produce, en la forma en la que desarrolla tecnología, mercancías y mercadea, hace insostenible cualquier tipo de consumo generalizado. Entonces, podríamos decir que la ayahuasca, como las plantas enteógenas, va a ser solamente para quienes tengan la capacidad de pagarla, para los que alcancen antes de que se extinga, solamente para los curanderos tradicionales, a quienes se les ha atribuido el uso de esta medicina, aunque no les pertenece, una planta no le pertenece a nadie, ¿no? ¿Qué hacemos? No es sostenible que todo el planeta consuma ayahuasca. Ahora, ¿cuál es un planteamiento, una opción? Que a lo mejor cada país consuma principalmente las plantas enteógenas nativas de ese país, de ese territorio, ¿no? Puede ser una opción. Este, quizá el crear la conciencia de cuidar estas plantas por su potencial medicinal, terapéutico y cultural, y plantarlas, ¿no? Empezar a trabajar con las plantas, con la producción de las plantas indoor, ¿no? Bajo techo, en invernaderos, dejando que la población de todas estas especies y variedades de plantas y sustancias se regenere, crezca otra vez, ¿no? Crezca en sus formas, ¿no? Prohibir la utilización de estas o la explotación de estas en ciertas áreas, ¿no? Proteger áreas. No sé, es un tema muy complicado que quiero invitar a alguien para que me ayude a darle claridad. No tengo comprensión de cómo podríamos generar un consumo responsable y sostenible de la ayahuasca, porque ha quedado evidenciado que la industria pesquera no existe tal cosa como la falacia de la pesca sostenible o la pesca sustentable. No existe, no existe tal cosa como la agricultura, bueno, la agricultura sí, quizás sí, pero como la industria carnívora sustentable o sostenible. No se le puede dar peces a todos los seres humanos del planeta. Nos falta océano, no hay, el océano está arrasado, agotado. No podemos darle carne a todos los 8 billones del planeta. No es sostenible, nos falta tierra. Ya solamente nos queda un tercio de tierra silvestre. Ya nos acabamos 2/3 partes de la tierra silvestre del planeta.
Estamos llegando a la línea en la cual la rebasamos y ya no vamos a tener una vuelta para atrás, ¿no? Entonces, híjoles, este es un tema que a mí me ha traído haciendo mucho ruido en mi cabeza, ¿no? No he llegado a la comprensión. Espero que la misma medicina y la lectura y la investigación, el estudio, pueda llevarnos a la comprensión, a la claridad de qué hacer, cómo consumir responsablemente todo esto, ¿no? Seguirlo utilizando, porque me queda claro que el mundo necesita la medicina. A mí me queda claro y sostengo, y es un argumento que debato con quien sea, que al mundo le urge reconectarse con la sabiduría de las plantas. Contraargumento, ¿es sostenible? ¿Es sostenible que todo el mundo tome plantas? No lo sé. Dice Marelli, México marihuana, por ejemplo, ¿no? Es una planta, híjoles, increíble, ¿no? Yo no la consumo, así pues como socialmente la usan, pero es una planta que me trae sorprendido. Soy un pro cannabis, aunque no la utilice, ¿no? Bueno, tanto, porque sí he tomado de repente gotas para poder dormir y así. Pero la marihuana, el cannabis, es una planta que funciona para todo, para textiles, para alimento, para medicina, para todo, sirve para todo esa planta, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Empezar a trabajar mucho, primero que nada, legalizando y creando un contexto de protección y de consumo responsable legal, estatal, sobre cada planta que haya en cada ecosistema de cada país, ¿no? Dice Violeta, en México nos tocarían los honguitos y el sapito. Ándale. Sí. Y, híjoles, y el hongo mexicano, el hongo de la psilocibina mexicano es fantástico, no es una medicina espectacular también. Voy a adelantarme un poquito porque los hongos son otro capítulo que quiero hacer. Pero en el caso de los hongos hay un padecimiento, una enfermedad que se llama neuralgia en racimo. Si hay algún médico todavía viendo esa transmisión, algún médico, alguna enfermera que me pueda apoyar con esto, hay un padecimiento que se llama, si no me equivoco, neuralgia en racimo o migraña en racimo, algo así, que dicen que es la migraña o la neuralgia más espectacular que existe, que la gente que la tiene prefiere golpearse y se da martillazos en la cabeza y quisieran volarse los sesos del dolor tan espectacular que es este tipo de migraña, ¿no? En racimo creo que se llama. Y la ciencia, la medicina, no ha podido encontrar cómo ayudar en este padecimiento. Pero se acaba de descubrir que lo único que ha funcionado, por lo menos de inicio, para tratar este padecimiento son los hongos alucinógenos, ¿no? Medicinales. Hay que reevaluar si valdría la pena invertir dinero estatal, no privado, estatal o privado desinteresado, si es que eso existe, en la investigación de la psilocibina, el activo de los hongos, ¿no? Para tratar un problema tan fuerte como este. Investiguen, vean videos sobre la gente que tiene migraña en racimo o neuralgia en racimo. Es de verdad, es choqueante, es peor que una película de terror. Son gente que tú la ves y le empieza a dar y se golpean la cabeza, se estrellan contra las paredes, se dan martillazos porque no pueden controlarlo. Tienen que tener oxígeno todo el día, todo el tiempo. Es terrible, ¿no? Y muchos terminan en suicidio porque no pueden controlar esto, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejo. Este argumento, todo el planeta le urge reconectarse con las plantas enteógenas, las plantas sagradas, plantas maestras. Contraargumento, ¿es sostenible? Ojalá pronto lleguemos como a algo que nos pueda dar luz en este respecto. Entonces, continuamos como viejito, algo así con mi cuadernito de apuntes. Ciencia. En cuanto al uso de las plantas enteógenas, específicamente de la ayahuasca, pero también de las demás, hay ya mucha ciencia. Hay gente que dice, no, es que la ciencia dice, ¿cuál ciencia? ¿Pagada por quién? ¿Cuál ciencia? ¿Quieren ciencia? Quiero compartirles, por ejemplo, una tesis doctoral del doctor Jordi Riba, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Una tesis doctoral espectacular que pueden buscarla, está en internet, voy a compartirla también en los comentarios.
léanla, lean, documentense. Hay mucha ciencia respaldando el uso y conocimiento de la ayahuasca y de otras plantas. Mucha ciencia. En el ámbito de la farmacología está el doctor Jordi Riva, el doctor Josep María Fericla. Dejé en un post anterior, dejé algo de esta literatura. El Instituto Acers, IC doble o triple S, este, es un conglomerado, un instituto formado por científicos que están investigando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo la ayahuasca y su utilización, las mejores formas. Tienen como textos escritos sobre las mejores prácticas de utilización de la ayahuasca, sobre muchos temas que hacen de esto de verdad una utilización de lo más responsable que pueda haber. No abordan el tema de la sostenibilidad o lo sustentable que puede ser, pero sí abordan el uso médico terapéutico responsable. Es ciencia. Y para todos los negacionistas, los nihilistas de esta realidad, de las plantas enteógenas, pues ahí está la ciencia. Solamente alguien que está en contra de la ciencia y del conocimiento, enfocado en el bienestar común, no en la rentabilidad de los privados, podría desacreditar esta ciencia. Hay mucha, mucha ciencia al respecto. Lean, por favor, espero sus argumentos científicos. Claudio Naranjo, dice Violeta, también estudió muchísimo. Exactamente, Claudio Naranjo es de las personas más relevantes en el ámbito de la psiquiatría, la psicología, el enneagrama moderno, que además utilizó y ha estudiado, ha investigado, ha utilizado científicamente, utilizado la ayahuasca en tratamientos, en experimentos. Es un tipo que en paz descanse, ya falleció, que tiene toda la autoridad para hablar sobre la ayahuasca. Lean a Claudio Naranjo, vean sus videos. Hay muchos videos de Claudio Naranjo hablando sobre la ayahuasca en YouTube. Claudio Naranjo estuvo en el congreso del que les hablé de Ibiza en España en el 2018, de Acers, hablando al respecto. Lean ciencia, científicos como de la ayahuasca, ¿no? Y también quiero hablar sobre el tema del libre desarrollo de la personalidad. Sí, ¿no? Porque constitucionalmente está ahí. Se supone que estamos cobijados para desarrollarnos libremente la personalidad. ¿Qué tan libre es esto? Pues no tan libre, porque si lo quiero hacer como yo quiera, pues la ley me lo impide, porque hay normas que impiden que yo haga esto con libertad, ¿no? Entonces realmente no existe tal cosa como el libre desarrollo de la personalidad. Ahora, si en verdad fuera libre, ¿qué connotación tendría? ¿O qué consecuencias tendría? Por ejemplo, el abuso, el que una persona bajo influencia de algún estupefaciente dañara la propiedad a otra persona. Sí, pasa con el alcohol, pasa con las drogas duras, sintéticas, pasa con otro tipo de drogas. Sí pasa, es una realidad. Entonces, ¿cómo podríamos contener o crear un marco para el libre desarrollo de la personalidad desde la responsabilidad? Por lo que tengo entendido, Portugal tiene una política de drogas basada en la responsabilidad, donde a grosso modo, no lo he leído perfectamente, incluso si alguien conoce del tema, sería padrísimo que nos compartiera. En Portugal, pues están legalizadas las drogas, incluso las duras, ¿no? Pero el Estado ha creado como esta conciencia más o menos, de, ¿sabes qué? ¿Quieres drogarte? Drógate, ¿no? No te lo voy a impedir, pero si al estar drogado dañas la propiedad o a otra persona, va a caer sobre ti todo el peso de la ley, ¿no? Las sanciones van a ser durísimas. Se me hace una buena política. ¿Por qué? Porque aboga a la responsabilidad. Somos adultos. Aunque nos comportamos como sociedad, como infantes, ¿no? Sin ningún tipo de responsabilidad, en teoría somos adultos. Bueno, biológicamente somos adultos, que deberíamos de empezar a trabajar mucho el tema de hacernos responsables. Así que ese tipo de políticas de dar libertad, pero bajo la responsabilidad personal, sabiendo que si dañas
a las personas o a su propiedad, va a caer sobre ti todo el peso de la ley. Se me hace un gran enfoque. Y además, en el tema de las drogas duras, cambiaría todo el panorama. Si tú como con el alcohol, si tú legalizas las drogas, no hay negocio. No hay negocio desde lo oculto, ilegal, privado, que genera más valor todavía, ¿no? Para las drogas ilegales. Entonces, bueno, dejo también esta idea, coméntenla, qué les parece este tema del libre desarrollo de la personalidad, pero no solamente como si está bien o está mal. Vamos a razonar y vamos a llevar a cabo un pensamiento crítico y decir, a ver, si se consolidara en nuestra sociedad mexicana el libre desarrollo de la personalidad, ¿qué implicaciones tendría? Y no, si no, como actualmente sucede, pues qué implicaciones tiene evidentes y otras que no son evidentes, pero que ahí están. Así que, pues bien, con esto quiero llegar como a hacer ya un cierre de este primer tema, de esta primera charla, este, dando una propuesta que yo había trabajado con algún grupo de amigos, científicos, médicos, abogados, psicólogos, porque queríamos presentar, desarrollar y presentar a la sociedad y a la comunidad una tesis, una investigación que sumara literatura, ¿no?, al acervo científico sobre la ayahuasca. Y el tema era el siguiente, o el planteamiento es el siguiente: la ayahuasca, que podríamos quitar ayahuasca y poner plantas enteógenas, pero específicamente la ayahuasca como medicina preventiva, medicina complementaria y medicina alternativa dentro del sistema de salud pública en México. ¿Qué les parece? Comenten, debátanlo. Médicos, psicólogos, psiquiatras, comunidad científica, comunidad médica, que hay de todo esto en la comunidad de Galés. ¿Qué les parece? Yo tengo basado en todo lo que acabamos de revisar, desde el tema de qué es una medicina, qué es la salud, qué es una droga, qué es la medicina tradicional y todo lo que ya está validado en la OMS, ¿por qué no podría incluirse como una medicina preventiva basado en los hábitos que genera la ayahuasca, de alimentación, de autocuidado, de paz, de equilibrio psicoemocional? ¿Por qué no podría incluirse como un mecanismo para prevenir la enfermedad? Ya que la ayahuasca tiene esta capacidad de desintoxicar el cuerpo antes de que se manifieste una enfermedad, de cambiar hábitos autodestructivos, este, ataca la depresión, influye en la ansiedad, en el estrés postraumático, por ejemplo, ¿no? Como medicina complementaria, además de todo lo anterior dicho, como medicina preventiva, en la parte de la medicina complementaria, la disminución del uso de farmacología y procedimientos médicos de riesgo, como ciertas intervenciones, ¿no?, quirúrgicas y prácticas médicas. Como medicina alternativa, pues, ¿por qué no? Eh, como primera opción en algunos casos o padecimientos que no requieran una intervención invasiva, directa y urgente, como puede ser, les comentaba, una gangrena, un traumatismo, ¿no?, grave. En otro tipo de casos podría ser incluso una medicina alternativa, ¿no? Bueno, entre otras cosas, la ayahuasca invita al autoconocimiento, a la reflexión y a la reconexión con todo nuestro entorno, que no es poca cosa. Y esto tiene que ver con la conciencia social, con la conciencia colectiva y, como decía el concepto de la OMS de salud, con la salud social, el bienestar social. Entonces, quiero cerrar hasta aquí el tema, abriendo unos minutos los comentarios para si quieren hacer alguna pregunta, si quieren compartir alguna idea, o quieren abordar algún enfoque, o quieren contraargumentar lo que acabo de decir. Dejo abierto el chat unos minutos para preguntas y respuestas o contraargumentación.
Les pido por favor, familia, compartan la información, compartan aquí lo que ustedes saben, su literatura, su background, su experiencia, su expertise. Compartan. La idea de este proyecto es generar conocimiento a través de argumentos sólidos, ¿no? No es una purga emocional, no es como para pelear tan mucho menos, ¿no? Es lo más idiota que podemos hacer con un espacio como este, que es pelear, ¿no? Se vale argumentar y contraargumentar, pero no debatir peleando, porque entonces ya ni siquiera es debate, ¿no? Y no pondera la esencia y el propósito por el cual hacemos esto, ¿no? Eh, y mientras ponen comentarios, si es que hay, o preguntas, em, quiero agradecer, pues, como siempre, a toda la comunidad de Gales Medicina, que siempre nos acompaña en todos los proyectos que hacemos, ¿no? En este y en todos los demás. Quiero también invitarlos, pedirles de favor, invitarlos a que nos apoyen, suscribiéndose a los canales de YouTube, siguiéndonos en las diferentes plataformas en las que estamos presentes, para hacer que todo este conocimiento, información, tanto de las charlas incómodas como de la medicina, como de la meditación, los conciertos, la música de medicina, etcétera, todo lo que hacemos, pueda llegar a más gente, ¿no? Eh, Nos encantaría que si pudieran nos ayudaran a llegar a más personas, ¿no? Creo que hay mucha gente que todo este tipo de información le podría servir, le podría funcionar. Y si no, bueno, que cada quien pondere qué hacer con esta información, pero les pedimos, ayúdenos a compartir, a difundir todo este tipo de información para llegar a más personas. Y échenos una manita en las plataformas, conseguirnos en YouTube con suscribirse al canal de Gales Medicina o Gales MD. Déjenos un comentario, un like si les gustó, o un no like si no les gustó, comentarios, se vale de todo, ¿no? Al final, el chiste de esto es crear conversación, crear debate, argumentos y contraargumentos para llegar a conocimiento más específico, más profundo. También quiero aprovechar para agradecer algunos patrocinadores de Gales Medicina y sus proyectos, ¿no? Como Dio. Quiero dar las gracias a Dio porque es de las muy pocas empresas que comparten valores con Gales Medicina y en las cuales, con las únicas que nos sentimos cómodos compartiendo el patrocinio, ¿no? y la interacción. Dio, que va a ser que su director, su CEO, va a estar aquí con nosotros en temas que quiero desarrollar más adelante, sobre el mundo empresarial, el dinero, la economía. Este, es una persona con la que yo comparto valores. Y entonces, sigan también a Dio, ¿no? Crea ropa fantástica, eh, enfocada desde la conciencia y el autoconocimiento, ¿no? Desde sus patrones y la forma en la que se desarrollan como empresa, ¿no? Con una conciencia increíble, social increíble, ¿no? Que no se ve, casi nunca se ve en el mundo empresarial, ¿no? Quiero agradecer a Matya Insumos Ceremoniales, que seguramente pues, ustedes conocen, ¿no? Porque Matya siempre está también impulsando y apoyando todos los proyectos de Gales Medicina. Este, y bueno, por lo pronto quiero agradecer a todos los que de manera individual y colectiva, moral y física, apoyan este proyecto y todos los demás que compartimos en Gales Medicina. Yo creo que si no hay más comentarios y cuestiones, vamos a cerrar ya el tema y vamos a terminar esta transmisión. ¿Qué pasa con el tema de la ilusión que nos da cuando las personas toman literal que son brujas poderosas, por ejemplo? Creo que lo difícil es la integración de la experiencia. Ok, buen argumento. Mira, Violeta no lo comparte. Mira, Viole, sí es algo que ya medianamente he compartido en otros espacios y que me considero muy importante. La ayahuasca tiene esta capacidad de abrir el inconsciente, ¿no? Y el subconsciente y que podamos rascarle, indagar qué hay por ahí, ¿no? La parte egoica del humano, no el ego instintivo que nos salvaguarda la vida, ¿no? Sino el reptiliano, el más primitivo, sino el otro ego, ¿no? El que nos vende historias, narrativas mentales que se adaptan a lo que yo quiero, ¿no? A lo que yo deseo, sin importar qué tan válido es, ¿no? O verídico. Entonces, la ayahuasca amplifica la voz también de ese ego, ¿no? que tenemos, en el cual
este ego nos puede gritar, no, tú eres un chamán y tú eres o el brujo de brujos y tú eres así, el líder de las tribus ancestrales y tú eres Dios manifestado en este mundo que vino a ser el Mesías de todos los demás, ¿no? Y todo lo bello, divino que somos, todo lo espectacular que somos, lo potencializa la ayahuasca. Pero, como ustedes saben, también la otra parte oscura que también tenemos, también la potencializa, para que te puedas ver en todo tu espectro, en toda la magnitud que tú eres, ¿no? Que te constituye, tanto la parte luminosa como la parte oscura. Entonces, como les digo en ceremonia, ¿no? 50% namaste, 50% fuck you, ¿no? Entonces, eh, muchas veces la gente tiene problemas no para integrar, para discernir qué de lo que escucha en estos estados de conciencia expandidos viene de nuestra parte más egoica y ambiciosa, este, posible, y qué partes vienen como de la parte más luminosa e intuitiva, como hay una parte intuitiva y una parte instintiva, ¿no? La instintiva conectada con el ego, la supervivencia, el competir, ¿no? El ganar, el sobresalir, y la parte instintiva que te conecta con todo tu entorno y te dice que no es necesario, ¿no? Competir, compartir, ganar, perder, es irrelevante, ¿no? Sino coexistir en equilibrio. Entonces, ¿cómo definir cuando un tipo de experiencia te lleva al entendimiento de que eres súper especial, ¿no? Eres el elegido o todo esto? Aterrízalo a una parte más racional y di, a ver, ¿qué implica que yo valide que soy el chamán de los chamanes, de los brujos de toda la historia de la humanidad? Pues depende, ¿vas a hacer algo con eso? Si vas a hacer algo con eso que implica manipular personas, implica venderles tu idea a los demás, probablemente esté distorsionado y venga de la parte instintiva egoica, ¿no? Si con esta información lo que generas en ti misma o en ti mismo es que te empodera y sabes que yo tengo otras vidas en las que fui chamán y se activó en mí este recuerdo, ¿no? Esta memoria, y me doy cuenta que tengo mucho potencial para servir a los demás, probablemente venga de la intuición, ¿no? Entonces, depende del uso que vayas a darle a esta información, yo considero que es la posibilidad de validar o no esta experiencia, ¿no? Creo que por ahí podría yo argumentar. Hay mucha gente que se vale de lo que ve en la ayahuasca y lo que ves es todo, tanto tu parte más distorsionada, bizarra y enferma, como tu parte más iluminada. Entonces hay muchas veces que las personas, para no hacerse responsables de su vida y de sus procesos, o manipular a otras personas, sacan esta famosísima frase de la que ya nos reímos todos de, a mí me dijo la abuela, a mí me dijo la ayahuasca, a mí me dijo el espíritu que tenía que hacer esto, o que tú tienes que hacer esto para mí, o que tú y yo tenemos que hacer esto, ¿no? Sin embargo, la ayahuasca habla solamente para ti, es personal, es individual, es autoconocimiento, es tu mundo interior, tuyo, individual, ¿no? Obviamente te genera la conexión con todo lo que existe, pero el mensaje es para ti, solamente para ti. Entonces yo creo que mucha gente abusa de esto para obtener beneficios de cualquier índole y manipular a las personas. El tema de, no, es que la abuela me dijo, ¿no? Así. Y lo encubren con pseudo espiritualidad, ¿no? Bueno, eso es lo que yo te puedo compartir respecto a eso que comentas. ¿Difícil integrar la experiencia? Pues difícil al principio, cada vez se va haciendo como más fácil encontrar caminos y herramientas para integrarla. Y bueno, familia, este, creo que si no hay más comentarios o preguntas, vamos a cerrar esta primera transmisión, dejando abierto pues la caja de comentarios pues para que compartan sus experiencias, otras preguntas, si hacen más preguntas posteriormente en el video, con mucho gusto las contestamos, para que compartan sus argumentos y debatan también ahí, debatamos, ¿no? En los argumentos, en los comentarios, para postear literatura, información que sume, que aumente el conocimiento. Y les aviso que, bueno, terminamos la transmisión por Facebook y en cuanto pueda, espero hoy mismo o a más tarde mañana,
subimos el video a YouTube, al canal de Galés Medicina o Galés MD. No al de Tribu Galés, ese es de pura música. Al de Galés MD o Galés Medicina. Ahí subiremos el video para que lo compartan, se suscriban, nos den un like si gustan, si les parece, y si no, no. Y también lo subiremos a Instagram y ya. Bueno, familia, gracias por habernos acompañado. Este, sea Anastasia, Gustavo, siempre es un gusto escucharte y aprender de ti. A mí me dijo la abuela que eres chamán de los chamanes. Oh, Anastasia. Mira, hasta me sonrojé. Este, no, no soy un chamán, soy un facilitador. Y dile a la abuela que te dijo eso, que no, que yo digo que no. Que soy un facilitador, literalmente soy un facilitador de herramientas de autoconocimiento. Ajá. Ni soy chamán, ni chamán de closet, como ya sé que algunos de los que están viendo me dicen. Soy un facilitador. Así que, muchas gracias, Anastasia, muchas gracias por acompañarnos en este primer tema de de las plantas medicinales, específicamente salud y plantas enteógenas. Es la parte uno. Vamos a hacer otros videos hablando de otras plantas, pero lo que quiero dejar sobre todo ya muy marcado en este primer video es el marco desde el cual vamos a platicar de las plantas, que es la salud, medicina, medicamentos y las plantas, ¿no? Entonces, pues sí, así me dicen, Viole, chamán de closet, ¿tú crees? De verdad que grato haber tenido, conocerte excelente, me da mucha alegría haber podido ir tocando los temas que tienen ahí en cuestión dentro de ustedes. Bueno, traté de desarrollarlos lo mejor que pude, discúlpenme, no soy muy diestro en el tema del streaming, me es mucho más fácil conversarlo en persona, ¿no? Pero también esto me da la oportunidad de tener aquí el background, ¿no? El respaldo para hablarles con conciencia en la mano y no nada más con opiniones, ¿no? Que son eh, válidas también, ¿no? Que se pueden valorar, pero siempre es mejor pues hablarlo con profundidad, ¿no? Con elementos más concretos. Así que bueno, si me hacen el favor, se les pega la gana, compartan el video, compártanlo en sus perfiles, compartan nuestras páginas y si no, me da lo mismo, como quieran. Muchas gracias por acompañar transmisión, por acompañarme en esta transmisión. Y nos vemos, espero, el próximo miércoles con el tema del COVID y cómo entenderlo. Así, COVID y cómo entenderlo, va a ser el tema. Nos vemos en Colima el viernes. Así es, en Colima nos vemos el viernes para vivir experiencias con las plantas enteógenas, ¿no? La música de medicina y mucho más. Así que tribu de Colima, nos vemos el viernes y el sábado. Bueno, pues muchas gracias y damos por concluido esta primera sesión. Así que, pues gracias.